La alegría de estar en esta reunión se vincula con la satisfacción de estar en un ámbito en el cual se comparten valores comunes, valores que se vinculan con la ética y con la transparencia fundamentalmente. Eh, para mí es una gran satisfacción que Argentina haya encarado como política su ingreso a un organismo como es la OCDE y esperemos que podamos lograrlo en breve, porque si hay algún lugar en el mundo donde a mí me parece que Argentina tiene que estar, es inserto en los países que integran la OCDE y por lo tanto creo que sería un gran avance en el plano internacional que Argentina pudiese incorporarse. Y para esto tenemos que hacer deberes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que uno de los deberes que creo que una democracia debe hacer es encarar debates de ciertos temas de trascendencia y hacerlo de modo desinhibido, hacerlo sin tapujos y que no queden en cuestiones que se vinculan con lo dogmático, con lo meramente declamatorio, sino además poder llevarlos a la práctica. Y cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de un problema que los códigos penales de todos los países siempre tuvieron los delitos previstos, los tipos penales previstos, pero nosotros enfrentamos hoy una corrupción a gran escala. Una corrupción que logra de alguna manera paralizar los instrumentos que normalmente un país pueda tener previsto para su combate. En este punto me parece importante de alguna manera que dé, no sé si una respuesta, porque yo no represento al Poder Judicial, yo soy un juez de la nación que tiene alguna competencia que se vincula tangencialmente con esta cuestión. Pero yo creo que la responsabilidad que se le puede achacar al Poder Judicial respecto de las cuestiones de inacción o de falta de dar una respuesta adecuada frente a esta cuestión, es la misma responsabilidad que tiene toda la ciudadanía. Porque no nos engañemos, la corrupción a gran escala, que la podemos ver porque hace más de un año que en los diarios no pasa un día que no tengamos un tema de corrupción, algunos muy graciosos, bolso a través de muros. Nos afecta a todos y de la cual todos somos responsables, porque si hay corruptos hay corruptores y los corruptores estamos en esta sala, porque las corrupciones no siempre son a gran escala, también están la corrupción de las pequeñas cosas. Entonces, creo yo que debemos darnos este debate desinhibido, debemos darlo en nuestra sociedad, porque lo que nos diferencia de los animales es la responsabilidad personal. Los seres humanos construimos cultura y la cultura de la corrupción está inserta en nuestra sociedad y esto creo yo que lo tenemos que cambiar. Nosotros, desde un plano de análisis, desde la óptica del derecho penal, uno puede hacer un análisis desde la óptica de lo que se denomina la criminalización primaria, ¿no? Esto es
las herramientas legislativas, tipos penales que uno tiene previsto o los procedimientos para analizar. Y en este tema está bien, uno puede avanzar. De hecho, uno ve algunas iniciativas que la doctora Talerico acaba de nombrar, a quien quiero agradecer especialmente que haya aceptado sentarse conmigo, porque es todo un honor que la vicepresidenta de la UIF esté en la mesa con uno, ¿no? Y ella hizo mención a la ley del arrepentido, a la ley o al proyecto de ley de arrepentido. La ley creo que ahora se sancionó, todavía no se promulgó, y la ley o el proyecto de ley de extinción del dominio, que digamos son herramientas que pueden ser adecuadas. Hay que verlas cómo funcionan en la práctica, ¿no? Porque siempre, digamos, los primeros comentarios que se hacen cuando sale una ley son las que son cercanas a digamos, al debate legislativo, al debate político que llevó a su sanción, pero digamos, después cuando viene la práctica es cuando uno empieza a verle las sutilezas de sus aciertos y de sus errores, ¿no? O sea, hay que ver cómo funcionan estas herramientas, pero digamos, creo que en el marco de la criminalización primaria no hay grandes deficiencias. A ver, los tipos penales están claros, inclusive y por iniciativa de la OCDE tenemos un delito regulado de corrupción transnacional. Digamos, el problema que se da es cuando esto lo llevamos a la criminalización secundaria. Esto es cuando llevamos o se tienen que poner en marcha los mecanismos que tiene previsto el Estado para la realización del derecho material. Y ahí es donde vemos que hay fallas que involucran al Poder Judicial, o sea, me hago cargo de esto, pero también involucran a los otros poderes del Estado, involucran a las agencias que dependen de estos poderes del Estado, la Oficina Anticorrupción, que hoy estuvo representada, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que hoy fue criticada, la policía, todas las policías, no hago mención de una en particular, etcétera. Es decir, hay ciertas falencias que debemos abordarlas. Desde la óptica del Poder Judicial, digamos, hay una respuesta que tal vez suene bastante simple, pero los jueces resolvemos todas las causas que se nos someten a nuestra jurisdicción. Es decir, no siempre que los medios de comunicación publicitan un gran caso de corrupción implica que la justicia llegue a la conclusión a la que llegan los medios. Si la sociedad espera que los jueces actuemos dando inmediata razón a lo que se comunica a través de los medios de comunicación, volvemos a la Edad Media, donde, recordemos, había un jurista que lo decía con estas palabras: se quemaron muchas brujas que no lo eran, ¿no? Entonces, quiero significar que, a ver, estas investigaciones son complejas, son muy complejas, involucran análisis y reconstrucción de hechos que llevan mucho tiempo, mucho estudio, mucho conocimiento, necesidad de recolectar pruebas que muchas veces no están a disposición porque desde el mismo poder, desde las mismas agencias que están involucradas, las retasean. Una de las críticas que hay, o que es habitual escuchar, es que
digamos, la justicia actúa cuando el poder se va, ¿sí? Y esto no es real. Lo que es real es que las pruebas aparecen cuando hay un cambio en el eje de poder, es decir, cuando una agencia la deja quien la gobierna y entra el otro y entra a desenterrar las pruebas que uno tiene enterradas. Y la justicia recién las conoce cuando, eh, cuando se las presentan. No es cierto tampoco que los jueces no podemos investigar a quien está en el poder. Eso es algo que, en mi caso en particular, yo he tenido oportunidad de investigar un caso que podría llamarse de corrupción mientras estuvo el gobierno anterior y no he tenido mayor inconveniente para investigarlo. Por supuesto, ¿no? Sí, hubo algunos chisporroteos políticos, el ministro del Interior de aquel entonces me pidió juicio político, etcétera, cosas habituales, digamos. Pero digamos, se puede llevar adelante y de hecho se han llevado otros casos de corrupción. Aquí mismo, en este salón de público, está presente un juez que ha llevado adelante una investigación respecto de una ex ministro de Economía, siendo este, estando en el poder el gobierno que tenía esa ministra, con lo cual, digamos, se pueden llevar adelante. Lo que ocurre es que, claro, o sea, las pruebas empiezan a aparecer cuando hay un cambio de eje de poder. Entonces, las críticas al Poder Judicial, digamos, yo las asumo, o en la parte que me toca asumirlas. Creo que es bueno que quienes integramos el Poder Judicial revisemos constantemente de qué manera podemos mejorar, pero también creo que es bueno decir que el Poder Judicial es un poder que está integrado por muchos jueces, casi seremos 1000 jueces, y la gran mayoría es gente idónea, honesta y que quiere llevar adelante los procesos y hacer bien su trabajo. Muchas veces, lamentablemente, se nos juzga por lo que hacen 10, 12 jueces, digamos, para no decir uno, y esto me parece que tenemos que verlo desde alguna otra perspectiva que sea más equilibrada, si se quiere. Otra crítica que habitualmente se nos hace es que nosotros de alguna manera callamos frente a los hechos de corrupción. A ver, los jueces en general, creo yo, que no deben opinar respecto de las causas que tienen otros magistrados ni las causas que tienen bajo juzgamiento. Es decir, no deben opinar. No deben opinar. Esto tiene, digamos, visto desde quien no integra el Poder Judicial, una apariencia de silencio cómplice, si se quiere. Bueno, no, la verdad es que no. La verdad es que los jueces son normalmente bastante duros con el tema de la corrupción y particularmente los casos de corrupción que involucran al propio Poder Judicial. De hecho, la Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata acaba de dictar un fallo en el cual, interpretando tratados internacionales y el artículo 36 de la Constitución Nacional, declaró imprescriptible un caso de corrupción que involucraba a un magistrado del Poder Judicial. Es decir, los jueces son particularmente severos cuando se trata de un miembro del Poder Judicial en el cual está involucrado. Pero los jueces son muy celosos de nuestra independencia
Y como somos muy celosos de nuestra independencia, no nos gusta que otro juez se ponga a opinar públicamente respecto de un caso que tenemos bajo nuestro juzgamiento, porque de alguna manera nos presiona. Como así nos presionan los medios de comunicación cuando se ponen a opinar de los casos que tenemos bajo juzgamiento. Entonces, es un muy delicado equilibrio, el equilibrio de el derecho que tiene la ciudadanía de informar y el derecho que tiene el juez de que no ser presionado para poder emitir una sentencia sin influjos externos que lo condicionen. En fin, creo yo que y ha sido mi intención generar algunos disparadores del debate desinhibido que respecto de la corrupción nos debemos. Por suerte, Argentina es signataria de 2 convenciones internacionales que yo creo que son muy importantes. Laura Alonso hizo mención a ellas y creo que tenemos que prestarle un poco más atención a estas 2 convenciones, la Convención Interamericana contra la Corrupción y con posterioridad la Convención de la ONU contra la Corrupción. Son 2 instrumentos que realmente ponen a la Argentina en la necesidad de ponerse a trabajar en este tema y ponerse a trabajar seriamente. Yo quería destacar 2 cuestiones vinculadas a estos tratados. La primera es el compromiso que asumió Argentina respecto de la erradicación de la corrupción y de impedir la impunidad de estos hechos, ¿sí? Esto implica, de alguna manera, y en virtud del artículo 29 de la Convención de Viena sobre interpretación de los tratados, que Argentina no puede invocar razones de derecho interno para no reprimir la corrupción. Por lo tanto, creo yo, esto es una opinión personal, pero la he expuesto muy recientemente, Argentina no puede invocar las cláusulas de prescripción para omitir la investigación y represión de los casos de corrupción. Este es un debate que se debe dar jurídicamente. Dejo la cuestión para que la vayamos pensando y espero que en otros eventos podamos volver a tratarlo. Y la segunda cuestión vinculada a los tratados que quería mencionar es que nos comprometemos a que no haya beneficios tributarios respecto de los hechos que involucran a la corrupción. Y aquí voy a ser un poquito crítico respecto de un instituto tributario que es el Instituto de las Salidas No Documentadas. El artículo 37 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, si bien prevé que en el caso de una salida no documentada el contribuyente no puede deducir eso como gasto y tiene que pagar una tasa del 35% que se considera definitiva, lo cierto es que si cumple con esos requisitos no tiene que dar explicaciones de a dónde fue a parar el dinero. Y esto favorece la corrupción, es decir, de alguna manera es institucionalizar que mediante el pago de un impuesto se puedan sacar dinero con un fin del cual no habría que dar explicación. Esto, digamos, desde la óptica de la criminalización primaria, creo yo que debiera reverse en función de de habernos incorporado a estos tratados y también respecto de los deberes que debemos hacer para incorporarnos a la OCDE. Así que bueno, doy la bienvenida a los representantes de la OCDE que sé que están aquí y mi deseo de que pronto nos acojan como miembros de ese organismo. Bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias.